Soy José Ruanco y bueno, soy pintor, obviamente, como estáis viendo. Estoy preparando una exposición para el Centro de Iniciativas Culturales del Pósito, que pertenece al área de cultura del Ayuntamiento de Loja. El título genérico es Huellas y ahora después ya comentaremos algo más. Nací en Valderrubio, cuando todavía era una pedanía de Peñaspuente. Allí viví hasta los 13 años y realmente allí empecé no a pintar, pero sí a dibujar. Yo me recuerdo siempre con una caja de lápices de colores y acuarelas. Mis padres jamás me regatearon unos lápices y un puñadillo de folios. Si hay una anécdota, y es que hasta que yo tuve uso de razón, mi padre, su pequeña biblioteca, que para mí fue un lujo que un campesino tuviera una mini biblioteca, la tenía encerrada en un baúl, porque yo papel que cogía era para garabatearlo. Cuando ya fui consciente de que los libros no se podía escribir en ellos, pues empecé a disfrutar también de la lectura, claro, y eso también me alimentó la imaginación. ¿Por qué llegué a pintar? No lo sé, es un milagro. En mi casa no se lo explicaban. Menos mal que nací en la casa, si no mi madre decía que igual no habían cambiado. Cuando tenía 13 años, en el año 73, mis padres se trasladan a Granada y allí entré en la Escuela de Artes y Oficios. Fueron 2 o 3 años maravillosos y conocí a gente, pintoras también, como Celia Cuesta Rosales, con la que todavía tengo una muy buena amistad. Y bueno, empecé a conocer gente. Tuvimos un profesor interino que estuvo un año, que nos dio dibujo del natural, y gracias a él conocimos a Oteiza, que para mí fue un descubrimiento bestial, no solo como escultor, sino como ideólogo, como estudioso, como investigador, algo que también me ha marcado mucho. Y bueno, de ahí después fui al Prado por primera vez cuando cumplí 18 años, porque mi padre no me dejó antes de ser mayor de edad, no me permitió que fuera de viaje. Y bueno, uno se espera más o menos lo que vas a ver a Goya, Velázquez, tal, pero lo que yo no me esperaba nunca eran las pinturas negras. Eso para mí hubo un antes y un después. Que curiosamente, luego esas pinturas negras me han llevado a Kokoschka, que yo considero prácticamente mi padre espiritual y maestro, y Kokoschka me ha llevado precisamente al barroco, que esta serie de huellas técnicamente tiene mucho que ver con ese concepto del barroco, del aire y tal. O sea, va a ser un proceso un poco atípico en ese sentido, ¿no? de empezar por una parte muy expresionista, volver al barroco, y ahora, después de Huellas, que cierra una etapa, estoy intentando recuperar aquellos primeros titubeos de expresionistas, en los que uno igual no tenía tanto conocimiento, tanto oficio como puede tener ahora, no es que sea mucho, pero en fin, después de tantos años algo se ha ido aprendiendo, ¿no? Pero sí recuperar aquella libertad, porque cuando uno no tiene conocimientos es mucho más osado, mucho más valiente, más libre, y ahora es más difícil recuperar aquello. Pero bueno, ahí estamos. Llevo pintando, como te he dicho antes, casi toda la vida, y al llegar a Granada, en el año 73, mi madre me compra los primeros óleos, que los tengo precisamente en una caja ahí arriba, luego si quieres la vemos, la cajita que hay encima de la barra, pequeñita, esos son los primeros óleos que yo tuve. Fue ya mi contacto con la pintura. Pero mi primera exposición no tiene lugar hasta el año 79, en la Caja Rural, cuando estaba en Gran Vía 48, el edificio que ahora es de la universidad y no sé, del Ministerio de Agricultura y tal. Como pintor, mi obra está repartida pues, por medio mundo, casi. Tengo obras en Francia, en Italia, en Estados Unidos, también en Europa, también hay en Alemania, en Austria y en Marruecos. Todo ello pese a no haber expuesto demasiado, porque no he hecho más que aproximadamente una decena de exposiciones individuales, todas ellas en el ámbito de Granada y provincia. Y también unas 7 u 8 colectivas en pueblos pues, como Dúrcal, Alcaudete, Dílar. No me he prodigado mucho, la verdad, pero eso no ha sido óbice para que la obra
como acabo de decir, pues esté repartida por varios países. Además de esta labor como pintor, pues compagino, porque no hay más remedio, la pintura con la docencia. Tengo un taller donde en la actualidad imparto clases a grupos de adultos, son personas mayores, no todos jubilados, pero sí la mayoría lo son, y en otras ocasiones también he trabajado en otros talleres municipales, en Ojíjares, para el centro de adultos, también para una asociación cultural que ya anda desaparecida, Vegas Altas. Y también estuve en una tienda de manualidades hace ya años que cerraron, y fue cuando yo monté esto, que ya llevamos aquí pues vamos para 7 años ya aproximadamente. Se me olvidaba decir, por si a alguien le interesa conocernos, que el taller está frente al Parque Cruz de Lagos, en la calle Grabador David Roberts, número 3, local 5. Estaremos encantados de recibir vuestras visitas. Como había comentado antes, ahora a mediados de mes, el día 14 de diciembre, se inaugura en el Centro de Iniciativas Culturales, el Pósito del área de cultura del Ayuntamiento de Loja, la exposición Huellas. Bueno, Huellas, la exposición que voy a presentar ahora en Loja, en realidad no estaría completa, porque yo vengo trabajando en esta exposición pues desde hace casi 20 años. Entonces, se ha expuesto en alguna otra ocasión y se han ido vendiendo algunas obras. Entonces, en otras exposiciones he pedido prestadas algunas de esas obras, en concreto 3 o 4, pero ahora ya me da un poco de apuro volver a repetirlas, a volver a pedírselas, porque la última fue durante un mes en Alcaudete, como he dicho antes, una de las que hice allí, y claro, tener a esas personas que me consta que disfrutan ese cuadro, que para mí es un honor, un mes sin la obra me daba apuro. Entonces, esto es un poco una síntesis, porque también con ella voy a cerrar esta etapa. Huella surge, pues, inconscientemente, en realidad. De hecho, hay un dibujo que yo no tenía previsto incluir, que preparando el material me he dado cuenta de que ahí estaba el origen de Huellas. De hecho, ese dibujo en principio no está a disposición del público porque es colección mía. Pero sí me parecía importante incluirlo, porque se va a ver el principio de Huellas y el final de Huellas, con otro de los cuadros que hay, que se llama Silencio. ¿Por qué Huellas? Pues es casi una obviedad, pero vamos a intentar explicarlo. Huellas como en este, obviamente son huellas de nuestro paso, huellas en la naturaleza, huellas de la naturaleza también, pero también hay otras huellas del paso del tiempo, del paso del ser humano por las construcciones que ha hecho el ser humano, esos edificios que se van quedando vacíos, que se han abandonado porque las familias se han ido o han desaparecido. Hay una conexión, desde mi punto de vista, entre ambas huellas. Quizá la idea de esto, también analizando cómo tuvo lugar, ocurrió en Venecia, cuando me di cuenta de hasta qué punto la ruina podía ser hermosa. Porque, dadas las peculiaridades de esta ciudad, es muy difícil restaurar los edificios, muy costoso, cuesta mucho trabajo que concedan permisos, y Venecia, en algunas zonas, está que se viene abajo, pero es bellísima. Entonces, al regresar a Granada, yo empiezo a ver algo parecido aquí también. Y de alguna manera se relacionan esas huellas del deterioro en los edificios con las huellas que vamos viendo en la naturaleza, y también con otro tipo de huellas que van a tener un pequeño apartado en la exposición, que son seres vivos, son árboles. También para mí son muy importantes porque hay una en concreto, pues tiene un motivo muy espiritual para mí muy potente. No sé si dejarlo en el misterio o comentar por qué. Huellas, esta exposición última que he comentado, que es casi el cierre, se compone de 19 obras, 18 óleos de distintos formatos, lo hay desde pequeños hasta un tamaño grande, como será, veréis, Camino, y un dibujo que, bueno, las obras son óleos, he dicho, óleos sobre tela, todos,
Hay algunos sobre cartón entelado, pero básicamente sobre tela, y el dibujo es técnica mixta de carboncillo y lápiz de grafito. Además de la faceta como pintor y como profesor, también he hecho mis pinitos en el campo del diseño, tanto industrial, porque he diseñado mobiliario para una librería que existe todavía en Granada, en la calle Séneca. He trabajado también en decorados y diseño gráfico de teatro y como ilustrador. Esta faceta se la tengo que agradecer a mi buen amigo y tocayo, José Abad. Gracias a él comenzamos, cuando nos conocimos en nuestro viaje a Italia, me propuso ilustrar un libro, que ahora os comentaré. Lo último que ha salido, esta maravilla, son 4 relatos maravillosos de la célula seda que me supusieron un gran esfuerzo porque tenían que ser lo más japoneses posible. Y ya veis la cara de japonés que tengo yo. El otro libro que aún no ha salido, pero que esperemos que algún editor se anime y que fue el que selló de alguna manera nuestra amistad, nuestro encuentro, es Historias sonámbulas. Y será un libro maravilloso, seguro. Ahí empezamos a trabajar en la ilustración, luego también he hecho algunas portadas para libros suyos, bien mediante fotografía, bien mediante dibujo. Y bueno, ya para terminar, quiero recordaros que la exposición estará abierta en el sitio donde ya lo he dicho, en Loja, en el Pósito, de martes a viernes, de 6 a 9 de la tarde, y los sábados por la mañana, de 10 a 12, desde el 14 de diciembre hasta el 8 de enero. Para mí sería un placer veros por allí. Os recuerdo que la inauguración oficial va a ser el viernes 17 y si no podéis ir ese día, pues bueno, yo intentaré estar las tardes que pueda. Me encantaría veros por allí. Muchísimas gracias.